La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del centro de entrenamiento militar, mientras María Elena Vázquez revisaba por última vez los documentos de su nuevo puesto. A los 42 años, después de 2 décadas sirviendo en las fuerzas especiales más élite del mundo, había decidido que era hora de una transición. Su cabello castaño, ahora con algunas canas que llevaba con orgullo, estaba recogido en un moño impecable. Sus ojos verdes, que habían visto combates en 3 continentes diferentes, observaban detenidamente cada detalle de su nueva oficina. El Centro de Entrenamiento Águila Dorada era una instalación privada que se especializaba en preparar personal militar y de seguridad para misiones de alto riesgo. María había aceptado el puesto de instructora principal después de una exitosa carrera como Navy SEAL, donde había participado en más de 60 misiones clasificadas. Sus superiores la habían recomendado altamente, mencionando no solo su excepcional récord de servicio, sino también su habilidad para entrenar a nuevos reclutas bajo presión extrema. La mañana de su primer día, María llegó al centro a las 5 de la madrugada, como había sido su costumbre durante los últimos 20 años. El silencio del lugar le resultaba familiar y reconfortante. Se dirigió al gimnasio para hacer su rutina matutina de ejercicios, un hábito que jamás había abandonado. Mientras realizaba sus flexiones, pudo escuchar los primeros sonidos de actividad en el edificio. A las 7 en punto, se presentó en la oficina del director, el coronel retirado Roberto Mendoza. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa cordial pero ojos que evaluaban constantemente. Durante la reunión inicial, le explicó las responsabilidades de su nuevo cargo: supervisar el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, dirigir simulacros de supervivencia y evaluar las habilidades tácticas de los candidatos. Señora Vázquez, le dijo el coronel mientras le entregaba una carpeta con información confidencial. Su reputación la precede. Esperamos grandes cosas de usted aquí. Sin embargo, debo advertirle que algunos de nuestros instructores veteranos pueden necesitar tiempo para adaptarse a tener una mujer en una posición de liderazgo tan importante. María asintió con comprensión. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios y sabía exactamente cómo manejar la situación. Coronel, mi trabajo habla por sí solo. Confío en que mis colegas profesionales reconocerán la calidad cuando la ven. Después de la reunión, el coronel la acompañó en un recorrido por las instalaciones. El centro era impresionante. Pistas de obstáculos de última generación, salas de simulación de combate, campos de tiro con tecnología avanzada y áreas especializadas para entrenamiento acuático y supervivencia en diferentes terrenos. Todo estaba diseñado para recrear las condiciones más desafiantes que los futuros operativos podrían enfrentar en el campo. Durante el recorrido, María conoció a varios de sus nuevos colegas. La mayoría le recibieron con respeto profesional, aunque pudo notar algunas miradas escépticas. Entre los instructores destacaba el general retirado Alejandro Herrera, un hombre imponente de casi 2 metros de altura, con una presencia que dominaba cualquier habitación. Había servido en fuerzas terrestres durante 30 años, antes de retirarse y unirse al centro como instructor principal de tácticas de combate. Cuando el coronel los presentó, el general Herrera la miró de arriba abajo con una sonrisa que María inmediatamente identificó como condescendiente. Así que usted es la famosa Navy SEAL de la que tanto hemos oído hablar, dijo con un tono que pretendía ser cordial. Será interesante ver cómo se adapta al entrenamiento de soldados reales. María mantuvo su compostura profesional. General Herrera, espero que podamos trabajar juntos de manera efectiva. Estoy segura de que compartimos el mismo objetivo: formar a los mejores operativos posibles. El intercambio fue breve, pero María pudo sentir la tensión subyacente. Había enfrentado este tipo de actitudes muchas veces durante su carrera militar, especialmente en sus primeros años cuando las mujeres en fuerzas especiales eran una rareza. Había aprendido a no tomar estos encuentros de manera personal
El primer grupo de reclutas que María debía entrenar consistía en 24 candidatos, todos hombres entre los 25 y 35 años. Algunos venían de diferentes ramas militares, otros de fuerzas policiales de élite, y unos pocos eran civiles, con experiencia en artes marciales o deportes extremos. Todos habían pasado rigurosos exámenes físicos y psicológicos para llegar hasta allí. En su primera sesión de entrenamiento, María decidió establecer inmediatamente su autoridad y credibilidad. Vestida con uniforme de combate estándar, sin insignias que revelaran su rango anterior, se presentó ante el grupo que la esperaba en el gimnasio principal. Soy su instructora principal para los próximos 6 meses. Durante este periodo, algunos de ustedes descubrirán que tienen lo necesario para convertirse en operativos de élite. Otros aprenderán que sus límites están en otro lugar. Mi trabajo no es hacerlos sentir cómodos. Mi trabajo es prepararlos para situaciones donde la comodidad no existe. Uno de los reclutas, un ex marina llamado Carlos Ruz, levantó la mano. Disculpe, señora, pero ¿podríamos conocer su experiencia militar? María sonrió ligeramente. Era una pregunta esperada y legítima. 20 años en Navy SEALs. 63 misiones operaciones en 4 continentes. 15 condecoraciones incluyendo 2 estrellas de bronce y una medalla de servicio distinguido. ¿Alguna otra pregunta sobre mis calificaciones? El silencio que siguió fue elocuente. Varios reclutas intercambiaron miradas de sorpresa y respeto. La reputación de los Navy SEALs era legendaria. Y tener una instructora con ese nivel de experiencia, ¡perfecto!, continuó María. Comenzaremos con una evaluación básica de sus habilidades actuales. Quiero ver su condición física, sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo y su capacidad para trabajar bajo presión. El primer ejercicio será simple. Cada uno de ustedes intentará inmovilizarme. Tienen 30 segundos para lograrlo. Las siguientes horas fueron una demostración magistral de técnica, experiencia y control. Uno por uno, los reclutas intentaron someter a María usando diferentes aproximaciones. Algunos confiaron en su ventaja de peso y altura. Otros en técnicas específicas que habían aprendido en entrenamientos previos. Sin excepción, todos terminaron en el suelo en menos de 15 segundos. María no usó fuerza bruta, ni movimientos espectaculares. Sus técnicas eran precisas, eficientes, y claramente producto de años de entrenamiento intensivo y experiencia real de combate. Cada movimiento tenía un propósito. Cada defensa se convertía inmediatamente en un contraataque controlado. Después del ejercicio, mientras los reclutas se recuperaban y procesaban lo que acababan de experimentar, María les explicó la filosofía que guiaría su entrenamiento. La fuerza física es importante, pero la técnica, la inteligencia táctica y el control mentality son lo que marcan la diferencia entre un buen soldado y un operativo excepcional. Durante los próximos meses van a aprender a pensar como sus enemigos, a anticipar sus movimientos y a usar su propia fuerza en su contra. El resto de la semana transcurrió sin incidentes mayores. María estableció rutinas rigurosas de entrenamiento que combinaban acondicionamiento físico extremo, técnicas de combate avanzadas y simulacros tácticos complejos. Los reclutas inicialmente escépticos comenzaron a mostrar respeto genuino por sus habilidades y metodología. Sin embargo, María había notado que el general Herrera frecuentemente aparecía durante sus sesiones de entrenamiento. Siempre mantenía una distancia apropiada y no interfería directamente, pero su presencia era constante y su observación intensa. En varias ocasiones, había hecho comentarios aparentemente casuales sobre métodos de entrenamiento poco ortodoxos o la importancia de mantener estándares tradicionales. Durante una reunión semanal de instructores, el general Herrera planteó algunas preocupaciones sobre el entrenamiento que María estaba proporcionando
Sugirió que quizás sus métodos eran demasiado suaves para preparar adecuadamente a los reclutas para las realidades del combate real. Con todo respeto, general, respondió María manteniendo un tono profesional, mis métodos están basados en experiencia directa de combate y han demostrado ser efectivos en situaciones reales. Los reclutas están mostrando mejoras significativas en todas las métricas de evaluación. El coronel Mendoza revisó los informes de progreso y confirmó que efectivamente el grupo bajo la supervisión de María estaba superando todos los estándares establecidos. Sin embargo, María pudo notar que el general Herrera no parecía ser made obstacle for indefensional substitutions. Las tensiones continuaron aumentando gradualmente durante las siguientes semanas. El general Herrera comenzó a hacer comentarios más directos sobre la necesidad de liderazgo masculino fuerte en situaciones de combate, y ocasionalmente cuestionaba las decisiones tácticas de María frente a otros instructores y reclutas. María sabía que estaba siendo probada de una manera que iba más allá de la evaluación profesional normal. Había experimentado este tipo de dinámicas antes, especialmente durante sus primeros años en las fuerzas especiales, cuando algunos superiores masculinos habían intentado socavar su autoridad o credibilidad de maneras similares. Su estrategia, desarrollada a través de años de experiencia, era simple pero efectiva. Mantener la excelencia profesional inquebrantable, documentar todo cuidadosamente, y nunca permitir que las provocaciones la sacaran de su centro de control emocional. Sabía que cualquier reacción emocional visible sería interpretada como una confirmación de los prejuicios de quienes la cuestionaban. Una tarde de viernes, mientras María completaba sus informes semanales en su oficina, recibió una llamada del coronel Mendoza. Le informó que el lunes siguiente tendría una evaluación especial de sus métodos de entrenamiento. El general Herrera había solicitado específicamente observar una sesión completa y después participar en una demostración práctica para evaluar personalmente la efectividad de las técnicas que María estaba enseñando. Después de colgar, María se quedó sentada en su escritorio durante varios minutos, procesando la información. Su instinto, afinado por décadas de experiencia en situaciones peligrosas, le decía que esto era más que una simple evaluación profesional. El general Herrera había estado construyendo hacia algo durante semanas, y aparentemente había decidido que era hora de hacer su movimiento. Esa noche, María se quedó más tarde de lo usual revisando videos de entrenamiento y analizando las técnicas específicas que había estado enseñando. También dedicó tiempo a investigar más sobre el trasfondo del general Herrera. Lo que descubrió la inquietó ligeramente. Había varios reportes no confirmados sobre incidentes de acoso y comportamiento inapropiado durante su carrera militar, aunque nunca se habían presentado cargos formales. El fin de semana, María mantuvo su rutina normal, pero intensificó su entrenamiento personal. Corrió distancias más largas, practicó técnicas de combate con mayor intensidad, y dedicó tiempo adicional a ejercicios de meditación y control mental que había aprendido durante su entrenamiento SEAL. El lunes por la mañana llegó al centro con la misma puntualidad de siempre, pero con una sensación de anticipación que no había experimentado desde sus últimas misiones operacionales. Sabía que, de una manera u otra, ese día sería definitorio para su futuro en el centro de entrenamiento. El lunes amaneció gris y húmedo, con una bruma matutina que parecía presagiar tensiones. María llegó al centro de entrenamiento a su hora habitual, las 5 de la mañana, y se dirigió directamente al gimnasio para su rutina de calentamiento. Mientras ejecutaba sus ejercicios con la precisión mecánica desarrollada durante 2 décadas de disciplina militar, su mente repasaba los posibles escenarios que podrían desarrollarse durante la evaluación especial. A las 7:30, los reclutas comenzaron a llegar para la sesión matutina. María había decidido no informarles sobre la evaluación especial. Quería que su comportamiento fuera natural y no condicionado por la presencia de observadores. El grupo había progresado notablemente durante las últimas semanas, desarrollando no solo habilidades técnicas superiores, sino también una cohesión de equipo que era evidente en cada ejercicio. El coronel Mendoza apareció a las 8 en punto, acompañado por el general Herrera,
y 2 instructores más que María reconoció como aliados del general. La configuración era clara. Esto no era una evaluación neutral, sino una demostración de fuerza diseñada para desafiar su autoridad frente a los reclutas. «Buenos días, instructora Vázquez», dijo el coronel con una sonrisa tensa. «Como le mencioné por teléfono, el general Herrera ha solicitado observar sus métodos de entrenamiento y posiblemente participar en algunas demostraciones prácticas». María saludó a todos con la cortesía profesional apropiada, pero pudo notar inmediatamente la dinámica de poder que se estaba estableciendo. El general Herrera la observaba con una intensidad que iba más allá del interés profesional, y sus 2 acompañantes mantenían expresiones que sugerían que esperaban algún tipo de espectáculo. La sesión comenzó con ejercicios de calentamiento estándar, seguidos por práctica de técnicas de combate cuerpo a cuerpo. María dirigía los ejercicios con su competencia habitual, explicando no solo los movimientos físicos, sino también los principios tácticos que los sustentaban. Los reclutas respondían con el respeto y la atención que había cultivado durante semanas de entrenamiento riguroso. Durante la primera hora, los observadores permanecieron silenciosos, tomando notas ocasionales. Sin embargo, María pudo sentir la creciente impaciencia del general Herrera. Su lenguaje corporal sugería que estaba esperando el momento adecuado para intervenir. Ese momento llegó cuando María comenzó a demostrar técnicas defensivas contra ataques múltiples. Había seleccionado a 3 de los reclutas más avanzados para simular un escenario donde un operativo debía defenderse contra varios atacantes simultáneamente. «Un momento», interrupted Hiljamet Erasion, levantándose de su posición de observación with Instructor Vázquez. ¿No cree que estas demostraciones son algo teatrales? En combat real, la fuerza bruta y la determinación son factores mucho más importantes que estas técnicas elaboradas». María se detuvo y se volvió hacia él con calma. «General, estas técnicas están basadas en principios probados en combate real. La eficiencia energética y el aprovechamiento de la física básica son fundamentales cuando se enfrentan múltiples oponentes». «Teóricamente suena bien», respondió el general con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero la teoría y la práctica son muy diferentes. ¿Sería posible que usted y yo hiciéramos una demostración más realista?» El gimnasio se quedó en silencio. Los reclutas intercambiaron miradas, claramente sintiendo la tensión que había emergido súbitamente. María evaluó rápidamente la situación. Sabía que rechazar el desafío sería interpretado como una admisión de debilidad, pero también reconocía que el general estaba tratando de crear una situación que iba más allá de una simple demostración profesional. «Por supuesto, general», respondió María con voz calmada. «¿Qué tipo de demostración tenía en mente?» El general Herrera se dirigió al centro del área de entrenamiento, removiendo su chaqueta militar. Era un hombre imponente, de al menos 90 kilos de peso, y con la musculatura desarrollada de alguien que había mantenido un régimen de ejercicio intensivo durante décadas. «Combate cuerpo a cuerpo básico», dijo mientras se estiraba ostentosamente. «Sin reglas especiales, sin técnicas elaboradas, simplemente fuerza contra fuerza, hasta que uno de los dos se rinda o sea inmovilizado completamente». María asintió, reconociendo que se había activado exactamente el escenario que había anticipado. Se quitó su chaqueta de entrenamiento, quedando en camiseta y pantalones de combate. Su físico, aunque notablemente más pequeño que el del general, mostraba la definición muscular y la postura de alguien cuyo cuerpo había sido forjado por años de entrenamiento extremo. Los reclutas se organizaron espontáneamente en un círculo alrededor del área de combate, claramente fascinados por lo que estaban a punto de presenciar. El coronel Mendoza parecía incómodo, pero no intervino, mientras que los otros 2 instructores observaban con expresiones que variaban entre la curiosidad y la anticipación maliciosa. «Antes de comenzar», dijo María dirigiéndose al grupo general, «quiero aclarar que esto es una demostración educativa.
El objetivo es mostrar la aplicación práctica de principios tácticos, no determinar superioridad personal. El general Herrera sonrió de manera que María interpretó inmediatamente como condescendiente y potencialmente peligrosa. Por supuesto, instructora. Esto es completamente profesional. Los dos combatientes se posicionaron en el centro del área, asumiendo posturas de combate básicas. María adoptó una stance ligeramente lateral que maximizaba su movilidad y minimizaba el área de ataque disponible para su oponente. El general, por el contrario, asumió una posición más frontal y agresiva, claramente confiando en su ventaja física significativa. El coronel Mendoza, actuando como árbitro improvisado, dio la señal de inicio. Durante los primeros segundos, ambos combatientes se movieron cautelosamente, evaluando las defensas y buscando aperturas. María mantenía una distancia que le permitía observar todos los movimientos del general, mientras permanecía lista para reaccionar a cualquier ataque. El primer ataque del general fue directo y poderoso, un intento de agarre frontal diseñado para usar su ventaja de peso y fuerza. María lo evadió con un movimiento lateral fluido, pero no contraatacó inmediatamente. Su estrategia era clara: permitir que el general agotara energía con ataques infructuosos mientras ella conservaba su fuerza para el momento preciso. Los siguientes intercambios siguieron un patrón similar. El general lanzaba ataques poderosos pero algo predecibles. María los evadía o los desviaba con técnicas precisas que requerían mínima energía. Para los observadores menos experimentados podría haber parecido que el general estaba dominando el combate debido a su agresividad. Pero María estaba ejecutando exactamente la estrategia que había planeado. Después de aproximadamente 3 minutos de combate, María pudo notar los primeros signos de fatiga en los movimientos del general. Sus ataques mantenían la fuerza, pero habían perdido algo de precisión, y su respiración se había vuelto ligeramente laboriosa. Era el momento que había estado esperando. El siguiente ataque del general fue otro intento de agarre, pero esta vez María no simplemente lo evadió. En lugar de eso, usó el momentum del general contra él, aplicando una técnica de jiu-jitsu que redujo su fuerza y lo desequilibró. En un movimiento fluido había logrado posicionarse detrás de él, con un brazo rodeando su cuello en lo que prometía ser una llave de estrangulación. Sin embargo, en lugar de complicar la técnica, María se detuvo. «General, creo que hemos demostrado suficiente para fines educativos», dijo mientras se preparaba para liberarlo de la posición. Fue en ese momento que la situación cambió dramáticamente. En lugar de aceptar el final diplomático del combate, el general Herrera usó su ventaja de peso para girar violentamente, rompiendo el control de María e intentando colocarla en una posición vulnerable en el suelo. Su movimiento fue acompañado por un comentario que María escuchó claramente: «Veamos qué tan resistente eres realmente». El tono y la naturaleza del comentario inmediatamente alertaron todos los instintos de supervivencia de María. Este ya no era un combate de demostración profesional. Había cruzado una línea hacia algo mucho más personal y potencialmente peligroso. La manera en que el general había posicionado sus manos y la expresión en su rostro confirmaron sus peores sospechas sobre sus intenciones. En ese momento, toda la experiencia de combate real de María se activó completamente. Sus 20 años como Navy SEAL habían incluido situaciones donde había tenido que defenderse no solo de enemigos en el campo de batalla, sino también de compañeros que habían malinterpretado su presencia en fuerzas especiales como una invitación a comportamiento inapropiado. Lo que sucedió a continuación fue una demostración de la diferencia entre entrenamiento de gimnasio y experiencia de combate real. María aplicó una serie de técnicas que no había usado durante la parte amigable del combate. Puntos de presión específicos que causaban dolor severo sin daño permanente. Movimientos diseñados para incapacitar rápidamente a un oponente que representaba una amenaza real. En menos de 10 segundos, el general Herrera estaba en el suelo completamente inmovilizado, con María aplicando una llave que controlaba tanto su capacidad de movimiento como su capacidad de respirar. La diferencia en su técnica era tan notable
que varios de los reclutas intercambiaron miradas de asombro. General, dijo María con voz completely calmada, pero con una intensidad que cortaba el aire. Esta demostración ha terminado. Voy a liberarlo ahora, and especially disinterking you about muching for yourself. This is the book, it's about history. Liberó la llave gradualmente, pero mantuvo una posición que le permitiría reaccionar inmediatamente si el general intentaba algún movimiento adicional inapropiado. Se levantó con la gracia controlada de alguien que había estado en situaciones similares muchas veces antes. El general Herrera se incorporó lentamente, claramente sacudido tanto física como psicológicamente por lo que había experimentado. Su rostro mostraba una mezcla de rabia, humillación y algo que María reconoció como una comprensión tardía de que había subestimado gravemente a su oponente. El silencio en el gimnasio era completo. Los reclutas habían presenciado algo que claramente iba más allá de una simple demostración de técnicas de combate. El coronel Mendoza parecía estar procesando las implicaciones de lo que había observado, mientras que los otros instructores mostraban expresiones que variaban desde la sorpresa hasta la preocupación. Bueno, dijo María dirigiéndose al grupo completo, creo que hemos tenido suficientes demostraciones por hoy. La lección principal es que en combate real, la técnica, la experiencia y el control mental son siempre superiores a la fuerza bruta no dirigida. Se dirigió hacia su chaqueta y se la puso con movimientos deliberadamente calmados. Sabía que todos los ojos estaban sobre ella, y que su reacción en los próximos minutos establecería el tono para todo lo que seguiría. El general Herrera, después de recomponerse superficialmente, la miró con una expresión que María inmediatamente catalogó como peligrosa. Instructor Vázquez, dijo con voz que pretendía sonar controlada pero que contenía un undertone amenazante. Esa fue una demostración muy educativa. Espero que tengamos oportunidades de continuar estos intercambios profesionales en el futuro. María lo miró directamente a los ojos. General, siempre estoy disponible para actividades de entrenamiento profesional apropiadas. El énfasis sutil en la palabra apropiadas fue notado por todos los presentes. Era una línea claramente trazada, una advertencia diplomática pero inequívoca. Los días siguientes a la demostración crearon una atmósfera peculiar en el centro de entrenamiento. María había notado cambios sutiles pero significativos en las dinámicas interpersonales. Los reclutas la trataban con un respeto que bordeaba la reverencia, claramente impresionados por la demostración de habilidades que habían presenciado. Varios de ellos se habían acercado privadamente para expresar su admiración y para pedirle que les enseñara técnicas más avanzadas. Sin embargo, entre el personal instructor, las reacciones eran más complexas y variadas. Algunos de sus colegas habían comenzado a tratarla con mayor deferencia, reconociendo finalmente que sus credenciales no eran simplemente títulos en papel, sino capacidades reales probadas. Otros, particularmente aquellos que habían sido aliados del general Herrera, la observaban con una mezcla de cautela y resentimiento mal disimulado. El general Herrera mismo había adoptado una actitud que María encontraba más preocupante que su hostilidad anterior. Está tentosa. En lugar de confrontation directa, ahora empleó una cortesía exactly confident and so competitive that the matter was all the tiniest and the person populated every day. But the matter was made up to escape, had to do so essentially, and made good at justices to the death. Interpreting this, which is superstanding, she could be separate from both of... Durante una reunión de instructores celebrada el miércoles siguiente, el general había hecho varios comentarios sobre la necesidad de mantener disciplina apropiada y asegurar que todos los miembros del personal comprenden sus roles y límites. Aunque sus palabras eran aparentemente neutrales, María y varios otros presentes entendían que estaba enviando un mensaje específico. El coronel Mendoza había estado notablemente ausente desde el incidente, delegando más responsabilidades administrativas a sus subordinados y evitando interacciones individuales con María. Ella interpretaba esto como una señal de que él estaba evaluando la situación política más amplia,
Antes de tomar alguna posición definitiva, el viernes por la tarde, María recibió una notificación de que su horario había sido modificado. En lugar de dirigir la sesión matutina del lunes, estaría a cargo de una sesión nocturna especial de entrenamiento avanzado en condiciones adversas. La notificación especificaba que sería una sesión individual con un recluta que había mostrado potencial excepcional pero que necesitaba trabajo adicional en técnicas especializadas. La modificación del horario era inusual, y María inmediatamente sospechó que no era una coincidencia. Sus instintos, afenados por años de detectar emboscadas y situaciones peligrosas, le advirtieron que algo no estaba bien. Decidió investigar discretamente quién había autorizado el cambio y qué recluta específico estaría involucrado. Sus investigations revealed information inquietante. El cambio de horario había sido autorizado directamente por el general Herrera, citando necesitantes especially the attention of the people's tongue. El recluta mencionado era Carlos Méndez, un ex soldado de fuerzas especiales que había mostrado habilidades excepcionales, pero que también había mostrado signos de problemas disciplinarios en situaciones que involucraban autoridad femenina. Más preocupante aún, María descubrió que el sistema de seguridad del centro estaría en mantenimiento durante esas horas nocturnas, lo que significaba que las cámaras de vigilancia estarían temporalmente desactivadas. La combinación de factores era demasiado conveniente para ser coincidencia. Durante el fin de semana, María tomó varias precauciones. Informó discretamente a 2 colegas de confianza sobre sus preocupaciones, sin hacer acusaciones específicas, pero estableciendo un récord de sus sospechas. También preparó documentación detallada de todos los incidentes recientes, incluyendo el comportamiento del general Herrera y los cambios inusuales en su programa. Además, María tomó medidas prácticas para protegerse. Activó un dispositional de gravitation personal que había usado en misiones encubiertas, capaz de recognize tentatively rigid realms about the manager's discast. También informó a un contacto externo sobre su horario modificado, estableciendo un protocolo de check-in de seguridad. El lunes por la noche, María llegó al centro con 30 minutos de anticipación. El edificio estaba casi completamente vacío, iluminado solo por luces de emergencia en la mayoría de las áreas. Se dirigió al gimnasio principal, donde supuestamente tendría lugar la sesión de entrenamiento especial. Carlos Méndez ya estaba allí. Realization Ecosystems de calentamiento. Era un hombre de complexión media, pero con la musculatura definida típica de alguien con entrenamiento militar intensivo. Cuando María entró, la saludó con respeto apropiado. Pero ella pudo notar cierta tensión en su demeanor que le resultó familiar de situaciones previas, donde soldados masculinos habían sido instruidos por superiores a comportarse de maneras que normalmente no habrían considerado. «Buenas noches, Carlos», dijo María mientras dejaba su bolsa en una esquina del gimnasio. «Entiendo que necesitas trabajo adicional en técnicas de combate defensivo». «Sí, señora instructora», respondió Méndez, pero su tono carecía de la naturalidad que había mostrado en sesiones previas. El general Herrera sugirió que podría beneficiarme de entrenamiento más intensivo. La manera en que pronunció la palabra intensivo inmediatamente alertó todos los instintos de supervivencia de María. Comenzó a escanear el área, notando las posiciones de salidas, objetos que podrían usarse como armas improvisadas, y cualquier indicio de que hubiera otras personas presentes. La sesión comenzó de manera aparentemente normal, con María dirigiendo a Méndez a través de ejercicios de calentamiento y técnicas básicas. Sin embargo, ella podía sentir que él estaba esperando algún tipo de señal o momento específico. Su atención estaba dividida entre los ejercicios y algo más, y ocasionalmente miraba hacia las puertas del gimnasio como si esperara la llegada de alguien. Después de aproximadamente 20 minutos, esa persona llegó. El general Herrera entró al gimnasio con paso decidido, vestido con ropa de entrenamiento, pero con una expresión que María inmediatamente reconoció como peligrosa. Su presencia cambió completamente la dinámica del espacio. «Buenas noches, Instructor Vázquez»,
Deco con las mention. Deco con las mention's birthday party is though incites the process. Part of the city opens. Estoy muy interesado en ver cómo maneja situaciones de entrenamiento más desafiantes. María mantuvo su compostura exterior, pero internamente se preparó para lo que claramente sería una situación peligrosa. Por supuesto, general. Aunque debo señalar que las sesiones individuales generalmente son más efectivas sin observadores externos. Oh, no. Se preocupe por mí, respondió el general, mientras se movía para posicionarse de manera que bloqueara la salida principal del gimnasio. De hecho, pensé que podríamos convertir esto en una sesión de entrenamiento más completa. Carlos aquí ha estado pidiendo trabajo en técnicas de sometimiento, y pensé que usted podría proporcionar resistencia realista. El doble sentido en sus palabras era inconfundible. María ahora entendía completamente la situación que habían orquestado, un escenario donde ella estaría aislada con 2 hombres, sin supervisión, sin cámaras de seguridad funcionando, en un horario donde nadie más estaría presente. Era una configuración que habría sido efectiva contra alguien sin su nivel de entrenamiento y experiencia. General, dijo María con voz calmada pero con una firmeza que cortaba el aire. Creo que hay un malentendido sobre el propósito de esta sesión. Si está interesado en observar técnicas de entrenamiento estándar, estaré encantada de demostrárselas. Si está aquí por algún otro motivo, le sugiero que reconsidere cuidadosamente sus próximas acciones. El general sonrió de una manera que confirmó todas las peores sospechas de María. Instructor, cree que es hora de que aprenda algunas lecciones sobre jerarquía y respeto. Carlos, creo que es momento de que comience ese entrenamiento de sometimiento que solicitó. Méndez se movió inmediatamente hacia María, pero su aproximación carecía de la precisión técnica que habría mostrado en un ejercicio de entrenamiento legítimo. Era claro que había recibido instructividades específicas que no tenían nada que ver con desarrollo profesional. En ese momento, toda la experiencia de combate de María se activó a su máximo nivel. Durante sus 20 años como Navy SEAL, había enfrentado enemigos armados en territorio hostil, había sobrevivido a interrogatorios, había navegado situaciones políticas complejas en zonas de guerra. Esta situación, aunque personal y emocionalmente desafiante, era tácticamente menos compleja que muchas otras que había superado exitosamente. Su primera acción fue crear distancia y evaluar completamente la situación. Se movió hacia el centro del gimnasio, una posición que le daba acceso a múltiples rutas de escape, y le permitía mantener ambos oponentes en su campo visual. Al mismo tiempo, activó Discreditably Disposable de Gravitation que llevaba, asegurándose de que todo lo que siguiera quedaría documentado. Última advertencia. Dijo con voz que contenía la autoridad desarrollada durante décadas de liderazgo en situaciones de vida o muerte. Detengan esto ahora y podemos resolver esta situación profesionalmente. Continúen en las consecuencias serán enteramente suyas. El general Herrera rió de una manera que María catalogó inmediatamente como la de alguien que había perdido contacto con la realidad de su situación. Instructora, creo que sobreestima su posición aquí. Nadie sabe dónde está, no hay cámaras funcionando, y Carlos y yo simplemente estaremos reportando un accidente de entrenamiento lamentable. Era la confirmación final de que esto había sido premeditado y que tenían intenciones que iban mucho más allá del acoso profesional. María ahora entendía que estaba enfrentando una amenaza real a su seguridad física y que tendría que usar todas sus habilidades para salir de la situación ilesa. Lo que el general Herrera no había calculado era que estaba enfrentando a alguien cuyo entrenamiento había incluido específicamente cómo escapar de situaciones donde múltiples oponentes intentaban capturar o someter a un operativo. Los Navy SEALs recibían entrenamiento intensivo en técnicas de supervivencia y escape que incluían exactamente este tipo de escenarios. Cuando Méndez lanzó su primer ataque real, María respondió con técnicas que no había usado durante las demostraciones de entrenamiento. Estos eran movimientos diseñados para incapacitar rápidamente a múltiples oponentes en situaciones de vida o muerte,
técnicas que habían sido probadas en combate real contra enemigos que literalmente intentaban matarla. En menos de 15 segundos, Méndez estaba en el suelo, completamente inmóvil, debido a una llave que María había aplicado en uno de sus puntos de presión más efectivos. No estaba herido permanentemente, pero estaría incapacitado durante varios minutos, tiempo suficiente para que María pudiera enfocar su atención completamente en el general Herrera. El general, que había estado observando con confianza arrogante, súbitamente se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo fundamental. La mujer que tenía frente a él no era simplemente una instructor militar, sino un operativo de élite cuyas habilidades habían sido forjadas en situaciones donde la supervivencia dependía de la capacidad de superar múltiples amenazas simultáneamente. «General Herrera», dijo María mientras mantenía su posición táctica óptima, «esto termina ahora». Puede salir caminando de aquí con su dignidad relativamente intacta, o puedo asegurarme de que sea sacado en una camilla. La elección es completamente suya. El general Herrera observed a Carlos Méndez inmóvil en el suelo, y por primera vez desde que había iniciado su campaña contra María, una expresión de incertidumbre genuina cruzó su rostro. La confianza arrogante que había mantenido durante semanas se desvaneció al darse cuenta de que había subestimado completamente no solo las habilidades técnicas de María, sino también su experiencia en situaciones de combate real. Durante varios segundos el gimnasio permaneció en silencio total, roto únicamente por la respiración laboriosa de Méndez, que lentamente comenzaba a recuperar la conciencia completa, pero aún permanecía inmóvil, debido a los efectos de la llave de presión que María había aplicado. «Esto no puede terminar aquí», dijo finalmente el general, pero su voz había perdido la seguridad amenazante que había caracterizado sus interacciones recientes. «Usted no entiende las implicaciones de atacar a un oficial superior». María mantuvo su posición táctica, con los sentidos completamente alerta a cualquier movimiento que pudiera indicar otro ataque. Su experiencia le había enseñado que los oponentes más peligrosos eran aquellos que, al verse derrotados, recurrieran a tácticas desesperadas e impredecibles. «General», respondió con voz calmada pero cargada de autoridad, «lo único que ha sucedido aquí es que dos individuos atacaron a una instructora civil, y ella se defendió usando técnicas apropiadas para la amenaza presentada. Todo lo que ha ocurrido está siendo grabado, y cualquier intento de falsificar los hechos será contrarrestado con evidencia objetiva». La mención de la grabación provocó una reacción inmediata en el general. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando cualquier dispositivo visible, mientras procesaba las implicaciones de que sus acciones y palabras hubieran sido documentadas. La realidad de su situación legal comenzó a penetrar la rabia y la humillación que había estado sintiendo. «Y usted no tiene autoridad para grabar estas instalaciones sin permiso», dijo. Pero su protesta sonaba débil incluso a sus propios oídos. «General», respondió María con una sonrisa que no contenía humor, «soy una civil empleada en un centro privado de entrenamiento. Tengo todos los derechos legales para grabar cualquier situación donde mi seguridad personal esté en riesgo. Además, como veterana militar, estoy completamente familiarizada con los protocolos apropiados para documentar incidentes de acoso y agresión». Mientras hablaba, María había estado evaluando las mejores maneras de concluir la situación sin escalación adicional. Su entrenamiento SEAL incluía no solo técnicas de combate, sino también estrategias de desescalada y negociación en situaciones hostiles. Sabía que, aunque había ganado la confrontación física, el manejo de las consecuencias políticas y legales requeriría igual habilidad y precisión. El general Herrera, enfrentado con la realidad de que había sido grabado atacando a una instructora civil, comenzó a mostrar los primeros signos de pánico. Su carrera militar, su reputación y potencialmente su libertad personal estaban ahora en riesgo debido a acciones que había tomado en un momento de arrogancia y mal cálculo. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente, la desesperación comenzando a filtrarse en su voz. María había anticipado este pregunta.
En J. Beals había desarrollado una estrategia para la resolución. Su objetivo no era destruir la vida de Bulgaria, sino establecer consecuencias apropiadas que prevendrían futuras incidencias similares mientras protegía su propia posición y carrera. Quiero tres cosas muy específicas, dijo mientras se movía hacia una posición que le permitía mantener vigilancia sobre ambos hombres, pero también acceso rápido a la salida. Primero, usted presentará su renuncia inmediata a este centro de entrenamiento, citando diferencias profesionales irreconciliables. Segundo, proporcionará referencias profesionales positivas para mi trabajo aquí, sin mencionar ninguno de los incidentes recientes. Tercero, no tendrá ningún contacto futuro conmigo, directa o indirectamente. El general la miró con una mezcla de resentimiento y comprensión gradual, de que estaba recibiendo una oferta mucho más generosa de la que merecía. Y la grabación permanecerá en mi posesión como seguro, respondió María. Si cumple con los términos que he establecido y no hay futuras incidencias, no hay razón para que alguien más la vea. Sin embargo, cualquier intento de represalias o interferencia con mi carrera resultarán now that a government has some compulsion from people to find out some participants, incluyendo la political medias and reformation of ideas and data. Méndez, que había estado escuchando mientras se recuperaba gradualmente, intentó levantarse. María le hizo un gesto para que permaneciera sentado. Carlos, usted tiene una decisión que tomar. Puede continuar su entrenamiento aquí bajo mi supervisión, comportándose de manera completamente profesional, o puede seguir al general en su salida. Pero entenderá que cualquier comportamiento futuro inapropiado tendrá consecuencias inmediatas y severas. El joven soldado, claramente sacudido por los eventos, y posiblemente comprendiendo por primera vez que había sido manipulado para participar en algo mucho más serio de lo que había anticipado, asintió rápidamente. Sí, señora instructora, no habrá más problemas. El general Herrera permaneció silencioso durante varios minutos, procesando sus opciones limitadas. Finalmente, con la expresión de alguien que había perdido completamente una apuesta de alto riesgo, asintió lentamente. Acepto sus términos. Perfecto, dijo María mientras se dirigía hacia su bolsa para recuperar un teléfono celular. Llamaré al coronel Mendoza ahora, para informarle que hubo un incidente de entrenamiento menor esta noche, pero que todo fue resuelto profesionalmente. Sugiero que prepare su carta de renuncia para mañana por la mañana. La llamada telefónica fue breve y cuidadosamente moderada en su tono. María informó que había habido una diferencia de opinión sobre métodos de entrenamiento, que había sido resuelta a través de demostración práctica, y que el general Herrera estaría discutiendo su futuro en el centro con el coronel al día siguiente. Displays that terminating whatsoever, Maria said to Negro whether apes to deficit stage. This is the book, set statistical. General espero su renuncia mañana. Carlos lo veré en el entrenamiento matutino regular, donde continuaremos con el programa estándar. Ahora, sugiero que ambos abandonen estas instalaciones y reflexionen cuidadosamente sobre las lecciones aprendidas esta noche. Los días siguientes trajeron cambios significativos en la dinámica del centro de entrenamiento. El general Herrera presentó su renuncia tal como había prometido, citando nuevas oportunidades profesionales que requerían su atención inmediata. Su partida fue notable por su falta de ceremonias de despedida, algo que varios instructores comentaron privadamente. El coronel Mendoza solicitó una reunión individual con María para discutir los eventos recientes. Durante esa conversación, quedó claro que él había sospechado que algo estaba desarrollándose, pero había esperado que las tensiones se resolverían naturalmente. La salida súbita del general y los informes positivos sobre el incidente de entrenamiento lo tranquilizaron de que la situación había sido manejada apropiadamente. Instructor Vázquez le dijo durante esa reunión, es evidente que su experiencia y profesionalismo
han sido invaluables para mantener la integridad de nuestros programas de entrenamiento. Espero que considere este centro como su hogar profesional a largo plazo. María aceptó la confianza expresada, pero también tomó la oportunidad para establecer expectativas claras sobre el ambiente de trabajo futuro. Coronel, aprecio su apoyo. Espero que podamos continuar manteniendo estándares profesionales que permiten a todos los instructores trabajar effectively assisting their procosisterias contraceptions. En las semanas que siguieron, la atmósfera en el centro se transformó notablemente. Los instructores restantes, habiendo observado tanto la competencia profesional de María como su capacidad para manejar situaciones difíciles, la trataron con el respeto completo que merecían sus credenciales y experiencia. Los reclutas, muchos de los cuales habían oído versiones modificadas de los eventos recientes, la veían como una instructor que no solo poseía habilidades técnicas, sino también la fuerza personal para respaldarlas. Carlos Méndez se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados de María. La experiencia de haber sido manipulado y posteriormente perdonado le había proporcionado una perspectiva madura sobre la responsabilidad personal y el respeto profesional. Bajo la supervisión continuada de María, desarrolló no solo habilidades de combate superiores, sino también las cualidades de liderazgo e integridad que lo convertirían en un operativo excepcional. 6 meses después del incidente, María recibió una oferta para dirigir el programa completo de entrenamiento del centro, con autoridad total sobre currícula, personal instructor y estándares de evaluación. La oferta incluía no solo un aumento significativo en compensación, sino también el reconocimiento formal de que sus métodos y liderazgo habían elevado la reputación del centro a niveles nacionales. Durante la ceremonia de promoción, María reflexionó sobre el camino que la había llevado desde sus primeros días como una joven recluta enfrentando dudas sobre las capacidades de las mujeres en combate, pasando por décadas de servicio distinguido en las situaciones más peligrosas del mundo, hasta convertirse en la líder de una institución que formaría la próxima generación de operativos de élite. En su discurso de aceptación, se dirigió tanto a los instructores como a los reclutas. La verdadera fuerza no se mide solamente en capacidad física o técnica militar. Se mide en la integridad para hacer lo correcto cuando nadie está observando, en el coraje para enfrentar desafíos que parecen imposibles, en la sabiduría para usar el poder de manera responsable y justa. Durante mi carrera, he aprendido que los mejores líderes no son aquellos que nunca enfrentan oposición, sino aquellos que transforman la oposición en oportunidades para demostrar sus valores y fortalecer sus principios. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para elegir quiénes queremos ser. Años más tarde, cuando María reflexionaba sobre los eventos de aquella noche en el gimnasio, los veía no como una confrontación que había ganado, sino como un momento definitorio que había demostrado el valor de la preparación, la integridad y la negativa a permitir que otros definieran sus límites o capacidades. El Centro de Entrenamiento, Águila Dorada, bajo su liderazgo, se convirtió en uno de los más respetados internacionalmente, conocido no solo por la excelencia técnica de sus programas, sino también por su cultura de respeto mutuo y desarrollo integral de carácter. Graduados del programa dirigido por María, sirvieron con distinción en fuerzas especiales de múltiples países, llevando consigo no solo habilidades tácticas superiores, sino también los valores de integridad y respeto que habían aprendido bajo su supervisión. La historia de María Elena Vázquez se convirtió en un ejemplo estudiado en academias militares sobre el liderazgo bajo presión, gestión de conflictos y la importancia de mantener estándares profesionales en todas las circunstancias. Pero para ella, la lección más importante no era sobre técnicas de combate o estrategias tácticas, sino sobre el poder transformador de negarse a ser víctima de las expectativas limitadas de otros y la responsabilidad de usar la propia fuerza para proteger y elevar a quienes la rodean. Su carrera continuó siendo una demostración de que la verdadera excelencia no conoce limitaciones de género, edad o background, sino que surge de la combinación de preparación rigurosa, integridad inquebrantable y el coraje para actuar según los principios propios. ¿Cuándo más importa?